hormonas del estrés y también mediadores proinflamatorios. La respuesta inmediata lleva primero a una respuesta hipometabólica, que pues dura aproximadamente entre 72 a 96 horas, que es la que conocemos como fase EP, pero inmediatamente después pasa a la flow phase, que en el caso de las quemaduras se dice que puede persistir por años. Lo que va a caracterizar a esta fase, como vemos en el diagrama, es la activación del sistema nervioso simpático y la disminución de la actividad colinérgica. Esto va a llevar a la liberación de catecolaminas, glucocorticoides y citocinas, que va a provocar en el corazón pues un estado hiperdinámico. O sea, en la imagen podemos ver que va a incrementar la frecuencia cardíaca, el gasto y el índice cardíacos y el consumo de oxígeno por el corazón. Esto pues incrementa el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Sin embargo, también va a provocar pues que se degraden las proteínas para obtener energía para la función hepática. En el caso del intestino, pues vemos que lo que ocurre es una atrofia de la mucosa, que principalmente va a llevar a translocación bacteriana. En el caso de los riñones, estos pueden estar hiperperfundidos, pero el aporte de oxígeno está disminuido. Y esto lleva a lesión renal aguda, con el consecuente incremento del amonio y pues, los nitrogenados. Todo este estado de inflamación a su vez provoca que los adipocitos blancos se transformen en adipocitos pardos. Estos pues liberan energía a través de la lipólisis, generando intermediarios lipotóxicos como serían los triglicéridos y ácidos grasos. Estos a su vez se transfieren al hígado y pues va a provocar el desarrollo de hepatomegalia y de hígado graso. Y ya como resultado final de la hiperlipidemia y la hiperglicemia, aunados a la resistencia a la insulina, pues empeora el estado inflamatorio hipermetabólico del paciente, instalando pues un estado catabólico en todo el cuerpo y finalmente llevando a la disfunción orgánica y a la muerte. La que sigue, por favor. Finalmente, pues en cuanto a la fisiopatología de las quemaduras, interviene también la alteración del sistema inmune, ya que el daño tisular que se produce después de una quemadura resulta en la liberación de los DAMs, que imagino ya habrán visto, son los patrones moleculares asociados a daño, que pueden ser, por ejemplo, la exposición de DNA mitocondrial o el RNA de doble cadena, y también de PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, como pueden ser lipopolisacáridos o peptidoglucanos. Estos pueden inducir, como ya habíamos visto, la fuga vascular que conduce al estado de choque o a cambios metabólicos que llevan a un estado de catabolismo, pero también tienen un efecto en la respuesta inmune. Como vemos en la imagen, por ejemplo, en los monocitos, aumenta la liberación de interleucina 6, interleucina 10, factor de necrosis tumoral, disminuye el MHC de clase 2 y la presentación de antígenos. En las células T también aumenta la expresión de interleucina 4 y de IL-10, pero disminuye la de IL-2 e interferón gamma. Esto pues genera inmunosupresión. En los macrófagos y neutrófilos disminuye la fagocitosis y la actividad bactericida, llevando a la multiplicación bacteriana. Y todo esto en conjunto nos va a llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una falla orgánica múltiple y finalmente a la muerte también. La que sigue, por favor. En cuanto a la clasificación, se puede clasificar a las quemaduras en base a la causa, como ya habíamos revisado, en térmicas, eléctricas y químicas. Las quemaduras térmicas abarcan las lesiones por flama, por contacto o escaldadura. Las ocasionadas por flama, como hemos revisado en la epidemiología, pues son las más comunes y tienen la mayor tasa de mortalidad. Se relacionan con una frecuencia mayor pues de tasa de mortalidad y también, están asociadas más a inhalación, a lesión por inhalación acompañante, así como envenenamiento por CO, que son patologías que vamos a revisar a fondo más adelante. Las quemaduras eléctricas, en el Schwartz menciona que se presentan en un 4%, cercano a lo que menciona el primer de un 3.5%, que no es mucho, sin embargo, pues son de gran importancia porque pueden causar arritmias cardíacas y síndromes compartimentales con rhabdomiólisis, por lo que es recomendable en este tipo de quemaduras obtener un electrocardiograma inicial, ya que si este fuera normal,
y la lesión fue de bajo voltaje, podríamos manejar a este paciente de manera ambulatoria. También, si tiene un síndrome compartimental, podría ser necesario realizar una fasciotomía. Y en lesiones eléctricas de alto voltaje también es común pues encontrar síntomas a lo mejor de pues neurológicos o incluso pues en los ojos, por lo que a largo plazo está indicado solicitar la valoración por un neurólogo y un oftalmólogo. Finalmente, pues en las quemaduras químicas, el tratamiento inicial va a consistir en la eliminación cuidadosa de las sustancias tóxicas del paciente, por lo cual debemos dar irrigación con agua por lo menos durante 30 minutos. Pero pues no en todos los casos. A ver, ¿alguien sabe en qué casos no podemos dar irrigación con agua en una quemadura química? ¿Y por qué? Doc, en las quemaduras químicas por sustancias secas como el concreto o Ajá. dice el libro Formas de Lejía, porque con el agua causan una reacción química que pues va a hacer más daño que beneficio. Exactamente. O sea, como bien dices, lo que si le echáramos agua a la lejía o a los polvos, habitualmente lo que ocurre es que se activa el hidróxido de aluminio que pueden contener estas sustancias. Y efectivamente, pues vamos a provocar más daño al paciente. Ahora, otras sustancias que producen quemaduras pueden ser el ácido fluorhídrico y el ácido fórmico. El ácido fluorhídrico, pues habitualmente va a producir, el ácido fórmico va a producir habitualmente hemólisis y hemoglobinuria, mientras que el ácido fluorhídrico, la principal manifestación que da es la hipocalcemia. Entonces, para tratar pues, este tipo de quemaduras, lo que debemos hacer es una aplicación tópica con gluconato de calcio a las heridas y también si tuviéramos síntomas sistémicos se puede aplicar gluconato de calcio intravenoso. Si a pesar de esto tuviéramos alteraciones electrocardiográficas persistentes, puede estar indicada la ablación urgente de las regiones quemadas. La siguiente, por favor. Las quemaduras también pueden clasificarse en base a su profundidad. Aquí tenemos que las podemos dividir en primero, segundo, tercer y cuarto grados. Pues, ¿alguien me puede ayudar a interpretar el esquema? A ver, ¿quién está? Mis compañeros. Alan. ¿Sí se ve? Sí, sí te Perdón, ¿me escucho. escucha? Ah, ¿explicar el cuadro? Ajá. Ah, ok. Pues bueno, vienen los grados justamente de las quemaduras, de acuerdo pues a la superficie que pues vaya a afectar. Tenemos las quemaduras de primer grado, que pues no solamente quemaduras superficiales donde va a haber eritema, son dolorosas y pues no van a dejar cicatriz, ¿no? Tenemos después las de segundo grado, las cuales pues se dividen en dos, pueden ser superficiales o profundas, en donde pues las superficiales normalmente no van a requerir ninguna cirugía, no van a dejar cicatriz y pues son las más dolorosas. En las profundas normalmente van a requerir cirugía, lo que dice el cuadrito, y van a dejar pues alguna marca. Ambos tienen pues un riesgo elevado de infección y de poder desgarrarse. Son cuando se forman pues las frictenas como tal. En la de tercer grado, pues son de grosor completo, van a ser pues lesiones secas que se pueden pues intensificar el dolor o que son desprendibles al tacto. Van a tener igual pues alguna cicatriz y pues tienen un alto riesgo de infección. Y por último, pues tenemos los de cuarto grado, que son los que van a llegar hasta pues hasta tejidos profundos, ¿no? Como es el músculo y pueden llegar hasta el hueso. Así es. Y bueno, la principal Pero utilidad de esta clasificación. me gustaría agregar que al- en las quemaduras de espesor parcial, tanto superficial como profundo, estas ya clínicamente se ven ampollosas. Ajá.
las de espesor superficial se forman ampollas dentro de las primeras 24 horas. Estas ampollas surgen a partir del espacio que hay entre la dermis y la epidermis y efectivamente son dolorosas, se ven así como de características llorosas y algo importante es que palidecen con la presión. En el caso de las quemaduras de espesor parcial profundo, la ampolla se destecha. Es algo que refieren que es muy característico de este grado de quemaduras. También pueden estar húmedas o secas, pero también pueden tener un aspecto como ceroso, pues sí, como cera, o incluso llegar a verse violáceas. Ahora, con respecto a esta clasificación, pues difícilmente vamos a poder clasificarla en las primeras 24 horas o en las primeras horas pues del evento. Y es más, habitualmente hay una combinación de pues que tengas en algún sitio una quemadura superficial, en algún sitio algún otro tipo de quemadura, por ejemplo una segunda grado, a lo mejor en otra parte con otro grado de quemadura. Entonces nada más tomarlo en cuenta al momento de evaluarlo clínicamente. No podemos evaluar bien una quemadura hasta pues ya que pase bastantes horas. Sí, como bien dice el doctor Levy, pues es difícil evaluar inicialmente pues la profundidad de las quemaduras porque pues estas siguen evolucionando, ¿no? Creemos que hasta puede tardar 72 horas en adquirir su configuración final. Pero pues más o menos nos puede servir esta clasificación para guiar pues de manera inicial, a lo mejor una de primer grado, ya podemos decir que no va a requerir cirugía, mientras que tercer y cuarto grado, pues seguramente, o sea, eso seguramente sí. La que sigue, por favor. Ahora, cuando se nos presenta un paciente con una quemadura, pues en la valoración inicial vamos a incluir 4 aspectos fundamentales. El primero va a ser el tratamiento de las vías respiratorias, seguido de la valoración de otras lesiones, posteriormente el cálculo del área quemada y finalmente el diagnóstico de envenenamiento por monóxido de carbono y cianuro. La que sigue, por favor. Pues una situación que puede ser letal es el edema rápido y grave de la vía respiratoria. Y pues este puede ocurrir por lesión térmica directa a las vías respiratorias superiores por la inhalación de humo. Por ello, pues es fundamental anticipar la necesidad de intubar y asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias en etapas tempranas. La que sigue, por favor. Um, pues las quemaduras peribucales o de vibrisas no indican por sí mismas que el paciente tenga lesión de las vías respiratorias superiores. Sin embargo, si los llegamos a encontrar, es necesario hacer una valoración adicional de la cavidad bucal y de la faringe en busca de lesiones en la mucosa. Dentro de los signos que sí nos indican que puede haber afección respiratoria, están pues que el paciente tenga disfonía, sibilancias, estridor o disnea. Sobre todo la disnea se menciona que es un síntoma preocupante que debe promover la intubación endotraqueal temprana. La que sigue, por favor. Ahora, las lesiones por inhalación, pues estas incrementan de manera notable la mortalidad. La inhalación de humo se presenta hasta en 35% y puede triplicar el tiempo de estancia hospitalaria. La combinación, no sé, de quemaduras con lesiones por inhalación y neumonía eleva la mortalidad hasta en 60%. Además, el desarrollo subsiguiente de SIRA es común en estas personas. Y cuando se presenta quemaduras más lesiones por inhalación y SIRA, pues esta mortalidad puede alcanzar hasta el 66%. La que sigue, por favor. Ahora, la inhalación de humo puede provocar daño de 2 formas. Primero, pues puede ser la lesión térmica directa a las vías respiratorias superiores o también puede ser lesión hacia las vías respiratorias bajas por inhalación de productos de combustión. En el caso de la lesión térmica a las vías respiratorias superiores, pues principalmente lo que se produce es inflamación
que a su vez va a llevar a un edema, que este va a ser máximo en las primeras 24 a 48 horas. Y en tales casos va a ser necesaria la intubación endotraqueal por periodos cortos para proteger la vía respiratoria. En el caso de las quemaduras a las vías respiratorias bajas, estas se producen por sobre todo la combustión de sustancias sintéticas quemadas. Producen una lesión directa a la mucosa que puede desprenderse, generar edema, broncoconstricción reactiva y esto a su vez generar obstrucción. Todo esto, pues después puede agravar el riesgo de una neumonitis y de que el paciente desarrolle SIRA después de que se haya producido una lesión por inhalación. La que sigue, por favor. Ok, las lesiones por inhalación además atenúan la distensibilidad pulmonar, se caracterizan porque incrementan la resistencia de las vías respiratorias, van a generar mayores demandas metabólicas globales y sobre todo aumentan las necesidades de líquidos durante la reanimación. Hasta puede ser 2 o 3 veces más. Y pues también generan obstrucción de las vías respiratorias de pequeño calibre, sobre todo por el desprendimiento de la mucosa. La que sigue, por favor. Para el diagnóstico de estas lesiones podemos utilizar broncoscopía, el lavado bronquiolveolar, el cálculo de la PAFI y alguna otra como un ataque de tórax, una gamografía de ventilación perfusión con xenón, que pues, habitualmente no tenemos disponibles en todos los hospitales. En cuanto a la broncoscopía, pues se pueden observar depósitos de carbón, eritema, edema, broncorrea o un aspecto hemorrágico. Ese es un estudio que nos sirve de confirmación de la lesión por inhalación, no es un estudio inicial. El lavado bronquialveolar, pues este se realiza 24 horas después de la lesión y con frecuencia presenta cultivos cuantitativos positivos. Esto lo que nos sugiere es que se desarrolla neumonía muy poco después de que se produce la lesión aguda. Y en cuanto a la PAFI, pues cuando esta es menor a 200, no predice como tal lesión por inhalación, pero también nos indica que el paciente va a requerir mayor cantidad de líquidos intravenosos. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento de este tipo de lesiones, pues únicamente se dan medidas de mantenimiento que incluyen pues, mantener una limpieza pulmonar intensiva, que se puede lograr con el uso sistemático de broncodilatadores, nebulizadores como con albuterol y también el uso de N-acetilcisteína, que pues este es un antioxidante fijador de radicales libres que disminuye la toxicidad de las concentraciones elevadas de oxígeno, lo cual va a ser o va a tener importancia principalmente porque el oxígeno suplementario va a ser la piedra angular del tratamiento, por ejemplo, de la intoxicación por monóxido de carbono. La que sigue, por favor. En cuanto a tratamientos, otros tratamientos que se tienen, pues se puede ofrecer heparina en aerosol, que sobre todo nos va a servir para impedir la formación de tapones de fibrina. Algunos otros que están en fase como experimental puede ser proporcionar activador de plasminógeno hístico en aerosol, antitrombina humana recombinante, y por ejemplo también ya un poco más estudiado el surfactante intrabronquial y el óxido nítrico inhalado. Los esteroides únicamente se deben dar en etapas avanzadas de SIRA. Y pues el óxido nítrico también se refiere clínicamente en quienes han fallado todos los demás tratamientos. La que sigue, por favor. En cuanto a la ventilación mecánica invasiva, pues tenemos que su implementación mejora la tasa de mortalidad en pacientes que ya tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero sobre todo a nivel pulmonar. El volumen corriente pequeño, que es una ventilación protectora con un máximo de 6 mililitros por kilo, genera una mortalidad 22% menor.
la posición en decúbito dorsal puede ayudar a mejorar la oxigenación sin que tenga un efecto definitivo sobre la mortalidad. Aquí pues mencionan que hay que tener precaución en individuos que tengan quemaduras faciales, que de por sí ya tienen un riesgo de extubación accidental alta. Y pues otra terapia que igual todavía se encuentra como en investigación, pues es el ECMO, que es la oxigenación con membrana extracorpórea. Y se está utilizando sobre todo para pues eliminar el exceso de CO2. La que sigue, por favor. Terminando esta valoración inicial, pues hay que valorar si el paciente presenta alguna otra lesión, ya que los pacientes quemados deben considerarse en primer lugar como si fueran individuos con traumatismo, sobre todo si se desconoce cuál es el mecanismo por el que se produjo la lesión. Y se debe hacer una valoración primaria con base en las guías del ATLS. La que sigue, por favor. Durante la valoración primaria, pues es correcto colocar catéteres intravenosos periféricos de grueso calibre. Y pues en las quemaduras mayores a 40% de superficie corporal total quemada, se refiere que es suficiente la colocación de 2 catéteres intravenosos y reiniciar la reanimación con líquido. Pero también se dice que la colocación en piel quemada es segura y eficaz, pero hay que tener cuidado al realizar la fijación de los mismos. En personas con quemaduras graves también puede ser útil la colocación de un catéter venoso central, que se utiliza sobre todo para obtener información sobre el estado de volemia de nuestro paciente. La que sigue, por favor. De igual manera, en los niños, pues es importante administrar solución glucosada al 5% en combinación con solución salina al medio, ya que se menciona también que ellos tienen una reserva de glucógeno menor a la del adulto y es necesario cubrir estos requerimientos aparte del líquido que se va a administrar como reanimación propiamente de la quemadura. Y también en pacientes que tienen un porcentaje menor a 15% de superficie corporal total quemada, pues no es a lo mejor tan necesario dar líquidos intravenosos, ya que estos pueden hidratarse vía oral. La que sigue, por favor. Pues existen una gran cantidad de fórmulas para calcular las necesidades de líquidos durante la reanimación. Las más utilizadas pues son la fórmula de Parkland o Baxter, que nos dice que se debe dar un aporte de 3 a 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada de solución de Ringer lactato y administrar la mitad en las primeras 8 horas y la mitad restante en las siguientes 16. Le está doliendo el pecho al señor Segura. ¿Podemos regresar a la anterior, Richie? A la anterior, eso. O sea, esas son las dos fórmulas que menciona el Schwartz, pero pues en el primer se menciona otra que se conoce como la regla de los 10. Esta pues es otra fórmula sencilla en la que nos dice que primero igual tenemos que hacer el cálculo de la superficie corporal quemada y redondearla al múltiplo de 10 más cercano. Este número se multiplica por 10 y esos son los mililitros por hora que va a requerir nuestro paciente. Adicionalmente, por cada 10 kilos que pese el paciente por arriba de 80, le vamos a agregar 100 mililitros por hora. Es otra fórmula también muy sencilla que podemos utilizar. Sin embargo, pues las más recomendadas, o por lo menos para fines de nuestro examen, pues es Parkland y Baxter. Ahora sí, la que sigue, por favor. Ahora, la mayor parte de las... No, la anterior. Esa.
La mayor parte de las fórmulas para la reanimación de individuos quemados calcula las necesidades de líquido mediante el tamaño de la quemadura como porcentaje de superficie corporal total quemada. Y pues aquí tenemos la regla de los 9, que igual es un método simple y rápido para calcular el tamaño de las quemaduras en un adulto. Entonces aquí, a ver, ¿quién está? Ángel, ¿me puedes ayudar a interpretar la regla de los 9 con el esquema que está Claro, ahí? claro. Bueno, es una regla que es muy comúnmente definida para el adulto, sobre todo. También se puede ocupar en el niño, pero bueno, ahorita lo vemos un poquito más enfocado en el adulto. Nos habla, por ejemplo, en este caso, vemos a una paciente femenino en la cual ocupamos 4.5% en la cara frontal de la cabeza y los otros 4.5 en la parte posterior. Entonces, si tomamos la cabeza en totalidad, ahí sería 9. Ahora, en la parte del pecho y del abdomen, o del torso y del abdomen, cada uno sumaría 9, entonces en la totalidad frontal serían 18. Lo mismo para la parte posterior, en lo que abarca toda la espalda, serían 18%. Para los miembros superiores, en la parte anterior son 9% y en la parte posterior otros 9%, lo cual pues nos ocuparía un 18% en total. Y para las extremidades inferiores serían 18% en la parte anterior y 18% en la parte posterior, que quiere decir 9% de los muslos y 9% de la pierna. Y dejamos un 1% para genitales. Otra cosa que también mencionan es que se puede ocupar la regla de la palma de la mano del paciente para calcular una superficie de quemadura. Así es, como bien dices, eso se puede utilizar sobre todo cuando son muy irregulares, ¿no? Claro. Y bueno, la siguiente. Bueno, en los niños tenemos que podemos utilizar el diagrama de Lund y Broder, ya que pues, este proporciona una medición más precisa del tamaño real de la quemadura en este tipo de pacientes. Entonces aquí tenemos en el esquema, lo dividen principalmente de 1 a 4 años de edad, de 5 a 9, de 10 a 14 y mayores a 16. En donde pues vemos que sí, la principal variación la encontramos en la cabeza y en las extremidades. La que sigue, por favor. Ok, es importante pues también recordar que toda fórmula para reanimación en quemaduras es nada más como una guía y debemos estar ajustando los líquidos de manera constante en base sobre todo a la medición del LATAM y del lauresis. En los adultos se tiene, por ejemplo, una uresis meta de 30 mililitros por hora y en los niños un índice urinario de 1 a 1.5, mientras que la presión arterial media mínima que se busca es de 60 para que nos ayude a mantener una perfusión adecuada a todos los órganos. Lo habíamos visto en los niños de menos de 20 kilos, hay que administrar adicionalmente su solución glucosada al 5%. Y para ver ya este pronóstico, podemos utilizar sobre todo lactato, que es como un predictor de mortalidad, aunque también podemos utilizar el déficit de base, el pH de la mucosa gástrica, aunque ese método es muy poco práctico, y la medición de la presión venosa central. La que sigue, por favor. Tenemos casos especiales, por ejemplo, cuando se administran medicamentos de tipo opioide, estos se caracterizan porque producen vasodilatación periférica e hipotensión. Por lo tanto, pacientes en los que se administren este tipo de fármacos van a necesitar un mayor volumen de líquidos intravenosos. También, como habíamos visto, en los pacientes que tienen lesiones por inhalación, pueden llegar a requerir hasta 7.65 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada, y también aumenta el requerimiento de líquidos en pacientes con ventilación mecánica prolongada.
La que sigue, por favor. Acá tenemos un caso. A ver, ¿quién está? No sé si está Irving. Doc, si quiere, lo puedo calcular. Ah, claro que sí, adelante. Bueno, leerlo y hacer el cálculo. Sí, dice masculino de 40 años de edad, que es trasladado a su unidad hospitalaria tras ser rescatado de un incendio. ¿Cuál es su necesidad inicial de líquidos IV? Y ahí me faltó poner el peso. Vamos a poner que el paciente pesa 75 kilos. Ok, bueno, al ser un adulto sería utilizar la fórmula de Parkland. Ajá. Entonces, a ver, déjame sacar una calculadora. Eh, lo puedo calcular a 3 mililitros por kilogramos. Me dijo 75. Ajá, primero, pues, ¿cuál es su superficie corporal quemada? Vale. Yo veo aquí tórax, eh, que sería un 18%, porque es Ajá. tanto superior como inferior. Alcanzo a ver brazo derecho. Pondría yo un 9%. Y de las piernas, pues lo que alcanzo a ver es que sí son, bueno, en las ambas piernas hay, sería 9 de un lado, 9 del otro. Y me supongo que los genitales, aunque está en blanco. Ajá, pues por cómo está la quemadura, vamos a suponer que está afectado, ¿no? Ok, entonces sería 9 del brazo, 18 del tórax, 9 de una pierna, 9 de la otra y el 1% de los genitales sería un 46%. Ajá. Ok, eso lo multiplicaría em, por el peso, que es 75, y por 3 mililitros, y daría 10.350. Eso Así sería es. el aporte inicial. Por lo Así es. que, por lo que entiendo, la mitad le tendríamos que dar en las primeras 8 horas. Ajá. Serían 5.150 mililitros, Ok. ¿no? Ajá. Y el restante, los 5.150 en las siguientes 16 horas. Así es. Muy bien. Muy bien, Richie. ¿A alguien le salió algo diferente? Eh, bueno, a mí me salió lo mismo que a Richie, pero pues se menciona en la bibliografía también que cuando hacemos estos cálculos, siempre tendemos a exagerar o a subestimar las quemaduras, por lo que pues se está utilizando a lo mejor ahorita la telemedicina para que nos ayude un experto a evaluar a un paciente a una distancia, o incluso ya hay aplicaciones en las que le tomas las fotografías al paciente y pues la máquina te ayuda a calcular cuál es el porcentaje de superficie corporal afectada. ¿Sale? La que sigue, por favor. Otras cosas que podemos llegar a utilizar para la reanimación son, por ejemplo, los coloides, sobre todo ya en etapas avanzadas de la reanimación, cuando ya se ha cerrado el lecho capilar, ya que pues, estos nos pueden ayudar a reducir el volumen total de líquidos y disminuir así las complicaciones por el exceso también de líquidos en la reanimación. Se sugiere el uso de albúmina en pacientes que se prevé que van a recibir una resucitación masiva con líquidos. Acá el primer define que se considera que es una resucitación masiva cuando el paciente requiere más de 1.500 mililitros por hora durante 2 horas, o si requiere 250 mililitros por kilo en 24 horas. El administrar albúmina pues le va a ayudar a disminuir la incidencia también de síndrome compartimental, pero pues según el Schwartz tiene efectos controversiales sobre la mortalidad, entonces igual no es muy utilizado. Otra alternativa son las soluciones hipertónicas.
pero pues de estas se menciona que proporcionan solo beneficios transitorios y tienen la desventaja de que pueden provocar una acidosis hiperclorémica. En cuanto al uso de la vitamina C, se ha visto que en dosis altas también ayuda a disminuir la necesidad de administrar mucho volumen y también pues disminuye la afectación respiratoria, como incluso se ha investigado últimamente con el COVID. Y finalmente la plasmaféresis, pues además de disminuir la necesidad de líquidos, puede filtrar mediadores inflamatorios y de esta manera pues va a ayudar a reducir la vasodilatación y la fuga capilar, que es, como vimos, un componente principal de la fisiopatología en el paciente quemado. La que sigue, por favor. En cuanto a las transfusiones, está la pregunta, ¿creen que es útil la transfusión de concentrados eritrocitarios en un paciente quemado? A ver, está Dania. Oh, Hola, sí, pues por lo que leí en el Schwartz, dice que no se recomiendan las transfusiones en este tipo de pacientes. exactamente. Muy bien. Esto pues porque se dice que se asocian a una mayor tasa de infecciones y de hecho incrementan la mortalidad. Además de que pues, es un tratamiento costoso y también se asocia a lesión pulmonar. La que sigue, por favor. También se debe administrar profilaxis con antibióticos a estos pacientes. La verdad que dice que profilácticos no, a menos que ya, bueno, ya de manera profiláctica no están indicados los antibióticos, solamente si ya tenés algún tipo de infección identificada. Y en cuanto a la vacuna Exactamente. antitétnica, tenés que valorar el esquema que tenga el paciente y podrías administrar un refuerzo, si no me equivoco. Así es. Igual se menciona en la bibliografía que administrar antibióticos de manera profiláctica lo único que hace es favorecer el desarrollo de infecciones micóticas y por microorganismos resistentes, por lo que correctamente no está indicado. Y lo que sí, como igual bien dice Vania, pues se debe de hacer la administración de un refuerzo de vacuna antitetánica. Eso sí. La que sigue. Eso. Vamos a pasar a lo que es el envenenamiento por monóxido de carbono, que pues es un aspecto también de gran importancia, ya que contribuye a la mortalidad temprana en individuos quemados. Pues tenemos que la afinidad del monóxido de carbono para la hemoglobina es de 200 a 250 veces mayor que la del oxígeno. Entonces, pues esta nos va a conducir a anoxia y muerte. La aparición de síntomas neurológicos, pues nos van a hacer surgir la sospecha de esta patología. Y pues, si tenemos esta sospecha, hay que medir las concentraciones de carboxihemoglobina arterial. Aquí también es importante saber si la oximetría de pulso es confiable en estos pacientes. David o Diego. Sí, buenas noches, doctor. Pues Hola, Diego. no sería confiable la oximetría por el desplazamiento de la curva de saturación de hemoglobina, ¿no? Ajá, pues no es confiable porque pues, el oxímetro no es capaz de distinguir, ¿no? Entre si es oxihemoglobina o carboxihemoglobina. Y entonces pues, nos va a dar lecturas falsamente elevadas. O sea, nos va a decir que nuestro paciente está muy bien oxigenado, pero pues no es cierto, no es carboxihemoglobina lo que a lo mejor está censando. Muy bien. La que sigue, por favor. El tratamiento para esta patología, pues es el oxígeno suplementario al 100%, ya que este reduce la semivida del monóxido de carbono de 250 minutos, que se elimina con aire ambiente al 21%,
a 40 a 60 minutos. Igualmente, los sujetos que sufren un paro cardíaco como consecuencia de envenenamiento por monóxido de carbono, pues van a tener un pronóstico en extremo malo. La que sigue, por favor. Pues otra patología importante pues, es el envenenamiento por cianuro de hidrógeno. Esto pues igual es un componente de la lesión por inhalación de humo. No necesariamente está presente, pero puede estarlo. Y pues, estos pacientes se presentan con acidosis láctica persistente o elevación del segmento ST. Lo que pasa o cómo es que actúa el cianuro es que este inhibe la citocromo oxidasa, que es necesaria para la fosforilación oxidativa. Y entonces, como tratamiento, hay tres cosas. Podemos dar tiosulfato de sodio, hidroxicobalamina y oxígeno suplementario igual al 100%. El tiosulfato de sodio, que es como la flecha o lo primero verde que vemos hasta arriba, pues es de acción lenta. Lo que hace es que transforma el tiosulfato en tiocianato, que es un componente no tóxico, y ya puede eliminarse vía renal. Una forma más rápida de dar tratamiento a esta patología es administrando hidroxicobalamina, ya que esta forma complejos con el cianuro y también se excreta vía renal. Y finalmente, pues el oxígeno suplementario nos va a ayudar a resolver la acidosis láctica que produce esta patología. Y la mayoría de las veces va a ser innecesario tener que administrar el tiosulfato de sodio, que es el que actúa más lento. La que sigue, por favor. Después de que realizamos toda la valoración primaria, pues es necesario llevar a cabo la valoración secundaria de manera temprana y amplia, sobre todo pues, en pacientes con antecedentes de traumatismo concurrente. Esta valoración incluye la radiografía de tórax. Esta se puede hacer inicialmente en la sala de urgencias, y radiografías de extremidades ya se pueden hacer una vez que el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, para evitar sobre todo hipotermia, que es una causa también de mortalidad importante en estos pacientes, y para no retrasar la reanimación. La que sigue, por favor. Pasando al tratamiento de las heridas, tenemos que hay múltiples tratamientos tópicos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a la sulfadiazina de plata, que pues se caracteriza porque tiene una actividad microbicida amplia, es barata, es fácil de aplicar, también tiene propiedades calmantes y no se absorbe vía sistémica. Como principales efectos adversos se describe que puede provocar neutropenia, aunque esto puede ser una causa directa de la fisiología o la fisiopatología propia del paciente quemado, y también puede estar asociado a reacciones alérgicas, aunque tampoco es común, y también se dice que retarda la migración epitelial. Otro tratamiento tópico que se puede utilizar es el acetato de mafenida, que es un antibiótico eficaz en presencia de escaras o para injertos cutáneos frescos. Su principal desventaja es que produce dolor a la aplicación y también se asocia con acidosis metabólica. El nitrato de plata, pues también es un antibiótico de amplio espectro. Para su aplicación se debe diluir al 0.5%, y dentro de las desventajas es que produce hiponatremia, metahemoglobinemia y una coloración negruzca, que muchas veces dificulta pues, el manejo hospitalario, porque se refiere que es muy difícil quitar esa coloración de los textiles. Y finalmente tenemos otro compuesto que incluye ya bacitracina, neomicina y polimixina B. Se puede utilizar sobre todo en quemaduras casi cicatrizadas o faciales de espesor parcial superficial. La principal desventaja pues, es que no se puede utilizar en injertos cutáneos con malla que tengan intersticios casi cerrados y que puede producir nefrotoxicidad. La que sigue, por favor. Otros tratamientos tópicos que tenemos es la mupirocina,
que se debe administrar únicamente en pacientes que tengan factores de riesgo o cultivos positivos para Staphylococcus aureus resistente a meticilina. También hay apósitos impregnados con plata que se utilizan para cubrir sitios donantes, injertos cutáneos o quemaduras de espesor parcial. Estos tienen la característica de que requieren, pues habitualmente no requiere de estarse cambiando, y la desventaja sería pues que no se puede usar en heridas de profundidad heterogénea y que no vamos a poder estar revisando constantemente cómo está esa herida. Y finalmente podemos utilizar también como tratamiento tópico membranas biológicas que nos van a proporcionar una barrera prolongada oclusiva y se pueden utilizar sobre todo en quemaduras frescas de espesor parcial que no tengan una contaminación evidente. La que sigue, por favor. En cuanto a la nutrición, pues se tiene que la respuesta hipermetabólica en individuos quemados puede elevar las tasas metabólicas basales hasta en un 200%. Pues esto, pues el catabolismo de las proteínas musculares va a estar asociado a una disminución de la masa corporal magra y eso a su vez va a retrasar la recuperación funcional. En estos pacientes que tengan incluso más de 20% de superficie corporal total quemada, se refiere que la alimentación entérica temprana es segura. La que sigue, por favor. Otro fármaco que podemos utilizar es la metoclopramida para favorecer sobre todo la motilidad gastrointestinal. En el caso de pacientes que estén con ventilación mecánica invasiva o que por alguna otra razón no puedan tolerar dieta directamente hacia estómago, se puede colocar una sonda nasoyeyunal y también como suplementos alimenticios se pueden dar fórmulas que se consideran inmunomoduladoras, por ejemplo, las que contienen glutamina. La que sigue, por favor. Ahora, para la determinación de las necesidades calóricas de nuestro paciente, existen también varias fórmulas. La principal pues, es la fórmula de Harris-Benedict, que para poderlo calcular necesitamos saber únicamente la edad, el peso y la talla de nuestro paciente. Esta fórmula, sin embargo, se menciona que puede ser imprecisa en quemaduras menores a 40% de superficie corporal. En esos casos es mejor utilizar la fórmula de Curreri, que se calcula multiplicando 25 kilocalorías por kilo de peso por día y se le van a agregar 40 kilocalorías por porcentaje de superficie corporal total quemada. Otra técnica que se puede utilizar para determinar las necesidades calóricas es la calorimetría indirecta, aunque pues no es más precisa que el uso de fórmulas y debido a, pues a su mayor costo y mayor dificultad para realizarla, pues no está recomendado tampoco. La que sigue, por favor. También hay que tener en cuenta que la alimentación excesiva puede conducir a depósito de grasa en lugar de anabolismo muscular, por lo que debemos ser cuidadosos también de no estar administrando una cantidad excesiva de kilocalorías. Se puede utilizar también beta bloqueadores para reducir la frecuencia cardíaca, lo que nos va a ayudar también a disminuir nuestro consumo de energía en reposo y a suprimir el catabolismo proteínico a largo plazo. También se puede utilizar oxandrolona, que esta ha mostrado mejoría en la masa corporal magra y densidad ósea en niños con quemaduras graves, incluso a largo plazo, y también insulina e hipoglucemiantes orales. Aquí sigue. Ahora, dentro de las complicaciones, sobre todo por una reanimación excesiva, podemos encontrar que el paciente desarrolla un síndrome compartimental, el cual puede ser intraabdominal, de extremidades o intraocular. Si tenemos una sospecha de un síndrome compartimental intraabdominal, pues lo que debemos hacer pues dentro del tratamiento se incluye la disminución de los líquidos intravenosos, se puede hacer una escarectomía, administrar relajantes musculares e incluso una laparotomía de descompresión. Más adelante vamos a ver todos estos manejos quirúrgicos. De extremidades puede ser necesario hacer una fasciotomía y en el caso de que sea un síndrome compartimental intraocular, una cantotomía externa o lateral. Igual otra complicación por exceso de líquidos puede ser el derrame pleural. La que sigue, por favor.
Otra complicación muy frecuente es la neumonía vinculada con el uso del ventilador, sobre todo en individuos con lesiones por inhalación. En este caso, pues la obtención de cultivos o el resultado más bien es lo que debe guiar el tratamiento antibiótico. Y mientras tanto se pueden utilizar otras medidas básicas como elevación de la cabecera del paciente, mantener una excelente higiene bucal y la limpieza pulmonar. También se puede estar indicado hacer una traqueostomía temprana, excepto en pacientes que tengan estenosis subglótica. La que sigue, por favor. Otras complicaciones que se pueden presentar pues, es la trombosis venosa profunda hasta en un 25% de los pacientes, la cual disminuye a 0.25% cuando se administra profilaxis con heparina, que esto a su vez puede llevar a otra complicación, que es la trombocitopenia inducida por heparina, que tiene una incidencia únicamente de un 1.6%, y pues vamos a tener un alto índice de sospecha si el recuento plaquetario disminuye entre el 7º y el 10º día. Finalmente, otra complicación que podemos tener son las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a la instalación de nuestros catéteres. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos que las quemaduras de espesor total, sobre todo con escaras rígidas, pueden crear un efecto de torniquete. Y entonces es cuando se va a presentar nuestros síndromes compartimentales, a lo mejor en extremidades. ¿Cuáles son los signos de alarma del síndrome compartimental en extremidades? ¿Cómo sospechamos de manera clínica que un paciente tiene un síndrome compartimental en alguna extremidad? Yo, doc. El paciente presenta dolor, parestesias, disminución de los pulsos distales, llenado capilar. En esa situación, pues sospecharíamos de un síndrome compartimental. Así es. Pues sí, básicamente es eso. Cuando es intraabdominal, lo que nos va a hacer sospechar que se tiene un síndrome compartimental va a ser por la disminución de la uresis. Va a aumentar las presiones del ventilador y también el paciente va a presentar hipotensión. Y pues prácticamente son las mismas manifestaciones en un síndrome compartimental torácico, agregándose pues nada más o cambiando la hipoventilación por la disminución de la uresis. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo se va a realizar una escarotomía? Primero tenemos que rara vez es necesario llevarla a cabo en las primeras 8 horas. Y cuando se efectúa, por lo general se hace en la cama del paciente y con electrocauterio. Como se ven las imágenes, se realiza la incisión. Si es en las extremidades, se dice que hay que colocarlas en situación anatómica y se va a hacer una incisión longitudinal a cada lado, como se ve en la segunda imagen. Mientras que para tórax y abdomen se hace la incisión en la línea axilar anterior y se continúa de manera longitudinal hasta abdomen, que puede llegar hasta la espina ilíaca. Y en cuanto a las horizontales, van a ser siguiendo la línea subclavicular y subcostal. También mencionan que se puede continuar a lo mejor en las extremidades superiores hasta la región tenar o hipotenar, y que si se realizan pues en las falanges, estas no tienen gran utilidad y entonces se debe evitar realizar ese tipo de escarotomía. La que sigue, por favor. En cuanto a la ablación temprana, que es otro pilar del tratamiento, pues tenemos que esto mejora la mortalidad, reduce la necesidad de hacer cirugía de reconstrucción, mejora la estancia intrahospitalaria y disminuye los costos de la atención. La que sigue, por favor. Ahora, la ablación y la cobertura de la herida deben iniciar de manera ideal en los primeros días, aunque no hay un consenso bien establecido de cuándo exactamente se debe de realizar. En quemaduras grandes pueden practicarse ablaciones seriadas y también, por lo menos en el primer menciona que se prefiere realizar primero la ablación de sitios grandes, por ejemplo, de tórax y abdomen,
antes de realizarla en cara, porque pues esto va, o sea, la ablación temprana de sitios más grandes te va a ayudar a disminuir la respuesta inflamatoria y toda la fisiopatología del paciente quemado. Y si este tejido sana, pues posteriormente te va a servir para obtener a lo mejor un autoinjerto para reparar de manera tardía alguna lesión más específica en cara, por ejemplo. Igual esta ablación se realiza con cortes tangenciales repetidos con una hoja de Watson, que es la que vemos en la imagen. La que sigue, por favor. Es apropiado también dejar dermis sana y puede ser necesaria la ablación de grasa o tejido aponeurótico, siendo que entre más profundo igual tengamos que realizar la ablación, vamos a tener mayor sangrado. Bueno, aquí vemos que ocasiona grandes pérdidas de sangre y algunos tratamientos que podemos implementar para reducir estas pérdidas puede ser el goteo continuo con epinefrina, la aplicación de torniquetes neumáticos, sobre todo en extremidades, utilizar compresas empapadas en solución diluida de epinefrina y también la atomización con sellador de fibrinógeno y trombina. La que sigue, por favor. La ablación con inclusión de la aponeurosis se realiza en pacientes con quemaduras profundas evidentes y que tengamos preocupación con respecto a que vayan a presentar una hemorragia excesiva. Para hacer este tipo de ablación se utiliza un electrocauterio para extirpar el tejido quemado y el tejido subcutáneo subyacente hacia la aponeurosis. En esta pues disminuye la hemorragia de manera notable, pero vamos a tener resultados estéticos menos satisfactorios, sobre todo debido a la pérdida del tejido celular subcutáneo. La que sigue, por favor. También podemos utilizar un disector con agua a presión. Esta técnica, sobre todo, mencionan es útil para la cara, párpados o manos. Tiene la ventaja de que es una técnica que nos va a brindar mucha más precisión al realizar la ablación, pero consume más tiempo, tiene una curva de aprendizaje notable y es también más costoso. La que sigue, por favor. En cuanto a las técnicas para cubrir las heridas, tenemos que los injertos de espesor total no son prácticos para la mayor parte de las heridas por quemadura. Nuestro gold estándar va a ser el autoinjerto de espesor parcial con un dermatomo eléctrico, ya que pues, nos va a proporcionar cubiertas más duraderas y con un mejor aspecto estético. La que sigue, por favor. Sebas, yo creo que hasta aquí dejamos la clase. Sebastián. Sí, doctora. Hasta aquí dejamos la clase, ya son las 9:10 casi. Y continuamos la siguiente semana. Ok, doctora. Tu clase, un poco más de ejercicios, porque en su POEM de R2 les ponen a calcular, pues lo que ya hicieron, ¿no? Lo de calcular la superficie corporal quemada, pero sí dala con un poquito más de ejercicios en el cálculo de líquidos, etcétera. Sí vi que dieron uno, pero eso es lo que les preguntan más en el POEM de R2 y las complicaciones que estás dando. ¿Sale? Muy bien. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Sí, doctora, Bye, gracias.